este también está grave. Aquí en Quichuanel, Yuca Quichua, por donde quiera escuchar, pero aquí apareció un material aún más importante acerca del tiempo, días y meses que creo que es importante conocer. Así que a ese trabajo, ¿con qué vamos a iniciar, profe? ¿Con alemán? Hoy eran los números. Bien, pero lo que le faltaba, le voy a repetir. Uy, pero esto está grave. Listo. Ajá. Esa es su respuesta. ¿Listo? No. Él nos preguntó fue la semana, porque trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, bien. Huanca, Huancayo, Cayo. Y nadie sabía cómo se decía semana. Y nos tocó ir al diccionario y en el diccionario nos botó un CAI, que usted puede utilizar esa palabra, o canchisri. ¿Por qué? Ya le voy a decir. ¿Cómo se dice 7 en quichua? Perfecto, gracias. Hasta aquí estamos bien. ¿Listo? ¿La semana cuántos días trae? 7. Sí, le parece como me quedó sonando más, ¿cierto? A cualquiera le suena. Ah, bueno. Entonces, si lo empleamos con canchisri, yo creo que es mejor, porque nosotros tampoco no hemos empleado, estamos empleados. Entonces recuerden que yo que hablo la lengua materna, aún yo mismo estoy recibiendo pedagogía de la lengua materna. Que lo que yo hablé lo aprendí de mi mamá, y mi mamá nunca recibió una formación pedagógica en la lengua materna. Solamente hablamos, empleamos las palabras porque nos las transmiten o nos las enseñan de generación tras generación, y nosotros hemos considerado que así se dice y punto, se acabó. Pero nunca hemos ido hacia los términos técnicos, jamás. Entonces ahora, aún para mí es una oportunidad. ¿Listo? Para mí, en lo personal, que yo conservo y tengo, pero para ustedes es mucho mejor, porque ustedes comienzan a conocer desde la raíz. Estos días nos hablaba el profesor acerca del inglés, que era que los norteamericanos utilizaban la... ¿Sí está bien? Esta frase utilizó gramatical o gramática. Claro, ya vamos. Entonces, que mientras alguien pretenda hablar el inglés sin la gramática, quedó volando. Quedó volando. Que ellos, por esa razón, necesitaban conocer muy bien las letras para poder emplear cada artículo en su oración correcta. Entonces yo digo, ay, wow, está interesante. Entonces, nosotros ahorita, en lo poco que vamos aprendiendo ahora, escúchenme algo. ¿Qué está haciendo? Yo puedo realizar una ayuda o apoyo. Eso es lo que yo soy. Sí, ayuda. Sino que la mía llega y se convierte. Entonces, puedo realizar yo como una ayuda. ¿Por qué? Porque la empleo, sí, desde la raíz. Pero la parte técnica me va a ayudar a desarrollar mejor. A mí me va a limpiar, porque yo solamente tengo el concepto empírico. En cambio, esto nos está dando una técnica más complementaria a la pedagogía en la lengua materna. ¿Listo? Ustedes, cuando están recibiendo esto, ya están recibiendo desde la pedagogía técnica. Ya no es como a mí me enseñó mi mamá, claro, yo la hago, pero esto es aún mucho más.
más ordenadas, prácticamente utilizando esta cosa. Una dramática. ¿Listo, guaguas? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Sí está correcto? Alituta. ¿Listo? ¿Muy bien? Listo. Profe, hasta ahí venimos. ¿Listo? Los guaguas dicen que ya saben contar los números. ¿Seguros? Seguro. Bueno, entonces no se les va a complicar. Entonces, profe, hagamos algo. A esto nos falta agregar más. Entonces, para la próxima clase, ustedes llegan y disponen un poco más de tiempo. Mira, este paquete. Esto tan sencillo fue lo que hicimos. Auripunta, autarincusta, chica, inculca, chasca, hasta ahí llegamos. Eso quiere decir que nosotros ni siquiera vemos. O sea, perros. Y necesitamos y le ayuda a conectar a eso. Bueno, ahí sí ya, por lo menos yo creo que ahí sí ya está completo. Si ven que nosotros íbamos a saltar. Entonces, ¿cómo haríamos para poder realizar ese trabajo? En la próxima clase podríamos mirar una parte con un trabajo breve, mostrar el tiempo. ¿El tiempo de los meses o el Sí, claro, el tiempo de los meses y también el tiempo de los minutos. Si hoy llegamos y arrancamos con los números, nos vamos a quedar en deuda con una porción de 2 meses. ¿Cómo miro? ¿Cómo bien? Pues faltaba completar. Ay, Henry. Ajá, ¿y qué? Ajá, pero ¿cómo le está viendo? ¿Sí está viendo que tiene lo que faltar? Listo, entonces le aclaramos también. Listo, guaguas. Por el día de hoy vamos a mirar los números, pero le queremos recordar que le quedamos debiendo en cuanto al tiempo. Los días de la semana nos hace falta aplicar meses del año? los meses del año y también el tiempo literal de segundos, minutos, hora, media hora, unas Ayer, horas, tantas mañana, horas. todo eso. Hablar acerca del tiempo para completar. Pregunta, duda. Sí, algo así, o sea, como el presente, futuro, hora, minuto, ayer, mañana, así. Claro, porque nosotros hablamos de tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta ahí llegamos. Entonces nos falta una parte. Perfecto. Guaguas, me regalan. Y arrancamos, listo. Vamos a colocar sobre los pies, bien bonito. O sea, levantar. Colocar sobre los pies, rica levantar. Hatari. ¿Sí sabía? Hatari. Hatari. Levantarse. Hatari, guagua. Hatari, guagua. ¿Se cayó? Alituta. Arituta. ¿Qué traes? Ah, sí, le vas a sacar una vez. Sí, yo veo. Pensé que le viene. Pero llame, llame. Se le ha caído. Yo vence también lo mismo. Esto, vamos a agradecerle, listo. Pero le voy a dar una razón, más que suficiente, para que se pueda mirar. Acabo de venir de una reunión donde había muchas personas adultas, personas de 70, 75
personas me abandonaron, mis hijos, no sé, se olvidaron de mí. Pues con eso quiero recordarle, niños, si ustedes y yo también tenemos una buena infancia ahorita, en esta temprana edad, ¿sí? Una buena infancia saludable, podremos llegar a tener una vejez demasiado saludable. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Bien? Entonces el tiempo va a ser muy apremiante. Entonces, niños, vamos a cerrar los ojitos, ¿listo? 30 segundos, 30. Si me paso, abran nuevamente los ojitos, ¿listo? 30 segundos, calculo. Esos guaguas. No, ellos no están escuchando. Listo. 30 segundos, ¿listo? Bien. Disponga su mente. Cierre los ojitos. ¿Ya? Padre bendito, queremos darte gracias en esta hermosa noche por darnos la oportunidad de invocar tu nombre, de llamarte a ti, pedirte que hagas presencia en este lugar. Gracias por la vida de los niños de nuestra comunidad quichua. Queremos compartir el conocimiento de la lengua materna y a través del conocimiento de la lengua materna también compartir acerca de los valores, principios y de ayudar a recordar en su mente de que ellos poseen una herencia y esta herencia es la herencia cultural, también es la herencia de la lengua materna, Señor. Te ruego que mi vida, la vida de Ronnie, la vida de Jessica, pueda ser fundamental en este proceso de crecimiento que queremos buscar para nuestros niños. Gracias, Señor. Te rogamos que ayudes a las niñas, Señor, a que puedan ser receptivas y puedan recibir cada parte de esta instrucción de enseñanza a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, niños. Perfecto. Gracias. Profe, bienvenida. Bueno, ahora sí. Anituta. Bueno, chicos, ¿qué hubo la clase pasada? Los días chiquitos. De la semana, bueno, y como dijo el profe David, nos queda faltando todavía algo para el tema del tiempo. Pero entonces, hoy vamos a ver el nuevo tema que son los números. Algunos de ustedes, pues, ya conocen los números, ya saben, pero entonces lo vamos a reforzar. Para los que no saben, pues, aprender. Entonces, hoy estamos, ¿qué día? 28. 28 de octubre. 28 días, creo que lo tenemos. Jueves. Sí. De raya, o sea, 28 de mayo. Yo creo que ¿Alguien sabe? de las 10. Junio, estamos en el mes 90. Entonces, ¿alguien tiene, digamos, de los números? Sí, ya lo tienen consignado. O... No guarda. Bueno, entonces vamos a colocar los números. Yupaicona. No, es que yo lo había colocado, pero se me borró el documento. Ya no lo recuperé. ¿Así? David, pero Yupay. Ay, no, la una. ¿Todo pegado o así Sí, separado? está bien, sí. ¿Vas Está a bien. escribir? Listo, entonces los números. Y los números en quichua es Yupaykuna. Pero, Bueno. Empezamos, el primer número, ¿cuál sería? El 1. Antes del 1, ¿cuál sigue? 0. Pero y ya. Ya está. Entonces, 0. Bueno, ustedes, ¿qué empieza la aquí? 1, 1, 1. Ya.
que ese es el cero. Y el dicho es ya. Iyad. Y ya. Y ya. Iyad. Ah, y ya. Excelente. Todas las veces usted ya tiene que terminar esto en la K. Punto. Esas son las palabras que más se van a utilizar en Quito. Y el uno que no Shuk. generar magia. No, está aquí adentro en la guía, en el archivo. Shuk, Iskay, Kinsa. Vamos a ver esta que se habla. Y La que, ahorita voy a mirar que usted lo contiene en el cuaderno porque ahorita va a dar la gracia que trae. 3 es 4. Con permiso, teacher. pizza. Pichka. ¿Cómo que dice ahí? Bueno, entonces déjelo así. 6. Lo mismo que el de las semanas. Mejor dicho, va volando, ¿no? Canchis. Qué famoso libro. El 8. Canchis. Sería Pusak. ¿Cómo sería? Pusak. Así. Sí, o sea, pero yo digo la traducción. Pusak. 9 y Esta letra dentro de la oración pues apunta, sí, eso, matiza. Pusak. 9. ¿Qué han dicho de la 10. política? Que mañana hay reunión allá donde lo digo. Listo, bueno. Que mañana no. Entonces, Pero usted llegue. 0 decimos que es y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Chunca. Es ¿Es chunca o chunga? chunga. Se escribe chunga y se lee chunga. Chunga churrisque. Bueno, entonces aquí pues tenemos los números del 0 al 10, ¿cierto? Y de aquí en adelante, digamos, los del 10 va a ser con chunga, isca y chunga, tinca y así en adelante. Y cuando sea 20 sería isca y chunga, isca y Ahora hay que trabajar dejando esto ahí a conocimiento aquí literal y a cada uno de esos se le puede emplear. Chunga, listo. Ahora vamos a trabajar de 10 en 10. 10 en 10.
De 10 en 10. O sea, digamos, ya terminamos en 10. El 20, ¿cómo sería? Sí, ajá. Ocupemos del... No, trabajé. Pero esas fechas, Desde aquí para acá. pero esas fechas concepto con Angélica. O sea, ya 20, ¿cómo se diría? Ah, Isca y Chunca. Isca y Chunga. Lo único que usted agrega Ya, es ya han chunga, apartado chunga, fecha de salida. Entonces sería... Pero ya han apartado las demás mesas, ya han apartado fecha. Sí, porque lo mío es siempre, solamente es en la mañana. las comidas. Entonces ya digamos, el 30, ¿cómo sería? Lo mismo. 9 a 2. ¿Cómo? No, pero que ellos... Este sería 15 chunga, 40 chunga. Bueno, entonces de ahí para adelante lo escribimos en Ashley, el cuaderno. ¿está haciendo? Lista. Entonces yo podría agarrar que la otra semana, Eso. De ahí en adelante, pues ustedes pues, saben cómo sería. Listo, vamos a emplear la expresión, el hablar, para que a través del hablar podamos soltar y familiarizarnos y acercarnos a la lengua materna. Cuando usted llega y habla, no sé si podemos poder el inglés nunca uno lo aprende, claro, en la mente lo tiene, pero si no lo suelta por la boca, no. Ya a mí sí, por lo menos, yo tengo trabajo hoy, mañana, en la mañana voy a hacer trabajo. Menos mal que llegué y descargué un perraco. Ay, esta cosa sirve para eso también. Pero ya voy a mirar a ver si sirve. pero podemos entonces sacarla para el 4 de noviembre. Ya, voy ¿Una a poner. aplicación de inglés? ¿Van a poner el 100? No, el 100 sí no lo busqué en realidad. ¿Qué le hago? Porque yo quería, o sea, lo Le envío la que fecha. Pasa. Acuérdate de la Ok. Sí, como pasa. Pero no pensé que yo lo escribí acá. Que pues preguntarme. es el paciente. Sí. Yo tengo todo hasta el 100. Listo, entonces hagámoslo. Yo mañana hablo con Angélica para esa fecha y ya no habla así. Dice, Nada, aquí no pasa nada de eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero sí te lo sabía. Ah, sí, Patsa. Pasa. Ah, sí, mire. Patsa. Sí, ve que sí sirve, mire. No se acuerda. Pero cuando yo le puse quichua, no, le bloquea el aparato. Porque es nomás el inglés. Por eso. No, hay de stock. Bloqueo. Bloqueo, no sé. Listo, pues vamos. Ya el 30, 40. Yo ya lo ocupé, eso me falta. No, pero está interesante ya. Pero ya Listo. tiene 30 y 40 y eso. Pero no han copiado. Yo también. Ya. Yo no me lo Ay, le estaba diciendo que listo. Cuando terminen, dejamos ahí y entramos a 100. Y de 100 vamos a trabajar hasta 1000. ¿Listo? De 100 hasta 1000. Mire, ¿qué? Antes de, por ejemplo, voy a completar esto porque yo ¿No saben? ¿Sí saben? no, o sea, no. Solo copian el 15 y le agregan Ustedes sí. Sí, María Fernanda. No sé, pero digamos Mariana. Marian. Sí, era así. Marian, ¿sí está entendiendo? Sí, seguro. ¿El 30 cómo se dice? Es que yo no sé. ¿Cómo? Pero ¿Cómo ya, lo ya, sabe? Entonces, léalo, tranquila. El 20. Ashley. ¿Ah? 20, ¿cómo se dice? Ashley. 20. ¿Cómo se dice? Isca y Shuka. Ajá. Ajá. 30, ¿cómo se diría? Sería Ishka.
No. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, Mírenlo. mire, tiene que mirar, digamos, los números como tal. El 30 sería colocar la solución del 3 y el chunga. Quinta chunca. Exacto. Y el 40. 40. Sería chusco chunca. Ajá. Así hasta Y 90. así hasta 90. Sí. Listo, ¿sí ya? Sí, ¿cierto? Ya están logrando entender. Dale, vamos, Joan. Ah, listo, perfecto. Tengo hasta el 100, pero de 35, 35. Ah, bueno, perfecto. Listo. Esa que no tiene, digamos, del... Airito. Ajá. no- sí. Ari. Ari. Usa. O sea que, digamos, ella no tiene Usa, pues. digamos, del 31, 32, 33, Ah, qué mal. Claro. que ella, digamos, no... Ella sí lo sabe. Ella sí lo sabe. Listo. Pero Pero, no lo tiene como tal anexado. eso. Pero entonces, 31, 32. eso. Pero solamente ahí sería recordarle que después de chunga vendría chunga, shu. Pero a ver si Exacto, ¿sí vio? Chunga, shu. Eso, chunga. Ahora, al 20 lo mismo se le aplica. Entonces dice Ishkai chunga shu. 21. Está muy larguísimo, ¿cierto? Exacto, o sea, sí, pero necesitamos colocar eso. Entonces, Ishkai chunga shu. Uy, Dios mío, demasiado. Diga. Mi mamá una vez me dijo que se podrían recortar esos números así, como 21, así, se podrían hacer más cortos. ¿Cómo es que se hace? No se puede. No se puede. No se Porque puede. mi mamá, como viene de una familia de comerciantes, siempre ellos tienen como algo para recortarlo, pero dice que no se acuerda. Que si ustedes sabían. No alcanza. Porque si nosotros miramos desde los artículos correctos, da a entender de que 12 dice Ishkai y 10 se dice chunga, así que Ishkai chunga es 20. Entonces para ahorrar, pero tampoco igual quedaría mal hablado. Sería Ishkai shu. Ishkai shu, por lo menos para decir 21. Ishkai shu. Como para medio decir, para cortar esta, para cortar esto que está aquí. Ishkaishu, sí, claro, 2 más 1, 21. Pero eso prácticamente es como para aquel que todavía está aprendiendo o intenta aprender el quicho. Pero para el que quiere mejorar o a que el sonido de la oración del quichua suene mejor, este es el correcto. Uy, pero lejos, ¿sí o no? Iskaichunga shu. Ahora, Iskaichunga, Iskai. Igual. Gracias. Hay una revelación del cielo. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. Eso. Quinza chunga shu, quinza chunga iskai, quinza chunga chusku, quinza chunga chungi. Uy, chusco chunga. Haciéndolo rápido se confunde. Claro, chungi. Chungi, porque ya no es chungi. Listo, pero está interesante. Ya saben más o menos. Chusku chunga shuk, chusku chunga iskai, chusku. No, se enreda usted, pero sí sería bueno utilizar como en forma de trabalengua. ¿Listo? ¿Está bien, guavacuna? ¿Alguna pregunta? No, ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a preguntar si no están haciendo nada? ¿Sí entendieron? Listo. ¿Sí ¿Ya terminó, entendieron? Marian? Sí, ¿Seguro? sino que sí, señor. No, ya lo vamos a listo. hacer. Yo no he terminado. Recién llegó. Ah, sí, Ah, Joan, Joan. sí. Entonces, Joan, chunga, chusca. Chunga, chusca. Entonces serían chunga, 10 más 10. Y chuscu, 24.
Listo, muy bien. Ahora sí. ¿Qué otra cosa más tenemos? Serio. Entonces, como ustedes ya saben que esto llega y se emplea ya, Yo lo copié. ¿alguien sabe cómo se dice 100? Pasa. 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 Ajá. Entonces, sencillamente aquí le vamos a agregar. Por lo menos con 20. Ajá. Pero no seríamos como que borrar, porque ya igual John, Ya. ya John les ha... No, pero aquí se da para trabajar. Escriba pasa. ¿A dónde? Acá. Aquí enfrente. Los números están fáciles, no está tan complicado. Es fácil. Listo, miren guaguas. Esta es la palabra 100, o sea, sería esto. Ajá. Ajá, ¿está bien? Patzak. Desde aquí sencillamente es colocar patzak. Ishkai patzak, pizza patzak, chusku patzak, picha patzak, suta patzak, canchis patzak, pusak patzak, iskun patzak. ¿Cómo sería que? Mil, bueno, ya vamos allá. Está en 363. Vamos a colocar aquí. Listo, aquí ya está claro. Listo, entonces vamos acá. Hola, compañera, las 11. Fíjese, cuando empieza estaba en el material, lo compramos en 203 finalmente. Pero nos queda este espacito Ya por está en 203. cambiar a 3. Digamos 100. Decimos que es... ¿Escribimos eso también? El 100 sí. Ya lo escribí. El 100 sí, está bien. Listo. Pero el trabajo sí hay que hacerlo todo completito. Entonces digamos el 100, 110. Entonces escribimos acá. Listo, entonces aquí Entonces digamos que 200, 600, ¿qué pasa? listo. Ahorita vamos a emplear los números. ¿Listo, guagua? Listo. Entonces, aquí trabajamos. Listo. Aquí vienen todos los patas. ¿Ya? Listo. Aquí vienen todos los patas. Su pata, isque pata, quinza pata, chuscu pata, quincha pata, suta pata, canchis pata. Claro, ahí no sería tu partido, sería para esa nomás. Pata, sí, que tiene. Digamos que 200, ya, Sí, y pero se cae el prácticamente yo trabajo con los primarios. Llegó a mí. Y mira, Yo por siempre ahí. saco aquí de mil en cada pasada. Sí, porque ahí ya va a haber unos primarios con el precio, eso ya va a Ya no, porque de manera gruesa ya está bien. Por lo menos y acá Cuando íbamos a hacer ahí ya está fijada. Ahí sería guaranga, guarza. Ya, por favor, no me recuerden eso. Listo, ya bien. Excelente. Ahora viene la parte bella. ¿A ustedes les gusta lo bello? Bien, listo. ¿Ya? ¿Cómo se dice a mí? Guaranga. Listo, entonces, aquí. Isca y guaranga. 2000. Isca y guaranga. Isa guaranga. Chusco guaranga. Picha guaranga, sucta guaranga, canchis guaranga, pusa guaranga, iscun guaranga Y Ya está ahí. y 10.000.
de las 240. ¿Cómo no vas a ver? Primero tengo que saberme qué es el... Los primeros 100, 200, ¿Cuánto es esto? 100. Chunga. Chunga guaranga, 10.000. O sea, Oigan, ¿me van a dejar escuchar? o sea, 10.000 sería chunga guaranga. Sí, eso es más bien comprar antes. Guaranca. Claro, sí ven que... Guaranca. Y yo. Bueno, Profe, allá- nos van ahí ya vamos hacia arriba, ya volvimos nuevamente a subir. Lleguemos hasta el millón y ya con el millón tenemos. ¿Cómo se diría en De regreso el miércoles, 240. O sea, millón de... No, esas son las que necesitamos. Esas son las que necesitamos. Ahorita como nos ponchan, nosotros vamos a ponchar. Listo, ah. Listo, ¿ya copiaron? Yo ya copié hasta no sé qué cuánto. Por favor, ayúdenme a buscar millón. Millón. Millón y billón. Qué bien curioso. Aquí los niños, los guaguas. Marian, ¿cómo vamos? Profe, una pregunta. Eso, antes de- pregunte. Ashley, pregunte. Porque nosotros estamos que nos hablamos. Ya voy, profe. Ay, ¿verdad? Porque a mí como... De ahí para adelante. Teníamos que estar aquí donde entonces a las 6 y 15. Yo llegué como a las 6 y 10. Luego de eso llegó un carro negro. Llegó un carro negro a recogernos nosotros. Luego los demás fueron el carro de Elisa. No, Luego de eso llegamos allá y justamente a las 6 y media iniciaba ya todo. Y justamente nos demoramos una hora en iniciar ya que luego estaban diciendo algo Nos de demoramos en ejercicio. esperar en En llegar. el baile. Porque literalmente el baile como dura como 6 minutos, lo recortaron como a 2. Sí, No, eso unos sí. 38 segundos, porque lo cortaron más todavía en la transmisión. Bueno, En serio, ¿y qué pasó? Bueno, y luego de ahí nos fuimos por ahí a las 9:30. Y 10 ya estábamos llegando a la casa. Sí. ¿en serio ese Gerón hicieron clases? No, la perdimos la mañana. La mitad de la mañana. Esto ya pudimos terminar. Yo porque a las 10:30 entraba otra vez a la clase, porque tenía un pequeño examen. ¿En serio? ¿Ya quiero subir una presentación? Creo que fue por ahí a las 8. Y nomás, o sea, que no alcanzaron a hacer lo último. No, porque tuvimos... Porque lo recortaron ahí. Igual fue el martes, esta semana. Fue el martes, el lunes. Sí, el martes, sí, el martes. Sí, yo el lunes fui, yo las ayudé y todo. Profe, Desde que una empezó a llover y ahí sí, pregunta. todo el mundo para buscar. ¿Quién vino y quién fue? ¿Los mismos que están acá? ¿Cómo así? O sea, se olvidaron de cuando estaba lloviendo. Sí, porque Profe, una pregunta. Lo bueno que Listo, guaguas. desde yo ya estábamos terminando de ensayar. Por ahí creo. sí, ya faltaban los Ya, ahorita vienen ¿Listo, guaguas? ¿Cuántos pudieron entender? Todos. ¿Seguro? ¿Ustedes que son ¿Seguro? profesor digo que ¿Seguro? hasta aquí, hasta lo que ocupan Profe, el tablero. Au. profe, era hasta 300, 400, sí, ¿cierto? Claro, hasta abajo, hasta que termine. Entonces, ¿en dónde estamos? De 10 en 10. O de 100 en 100, así le. ¿Estamos en 100 o en 1000? Sí. En 1000, entonces estamos bien. Entonces, Guaranca. Guaranca 1000 y 2000 sería ya Ah, perdón. Isca y Guaranca. Perdón, me equivoqué. sería Isca y Guaranca, 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 Nomás nos encalló. Guaranca, Chunga Guaranca. exacto. Y después, A todas esas se le olvida. Isca le tienen que poner patas. chunga, shu, guaranga. Chunga, shu, guaranga. Chunga, Guaranca. 10.000. 11.000. Ah, 11.000. 10.000 sería chunga, guaranca. Exacto, Y pero ahora 12.000 como ya es 11. chunga, chunga, guaranca. Exacto, chunga, shu, guaranga. Guaranca, Chunga, Guaranca, Chunga, Quinza Guaranca. Eso es 13.000. Ahora 20.000.
20. Iskaichunga, Guaranca. Ahí estamos. Para 2040. 20.000. 20.000. Iskaichunga, Guaranca. Eso está bien. Claro, Iscay 2, Chunga 10, son 20. Ajá, 20. Guaranca son miles. Guaranca. 30. Chunga, Guaranca. Pizcachunga, Guaranca. Chunga, Guaranca. Eso no importa, siga. Vamos a llegar a 100. Chunga, Guaranca. Tachichunga, Guaranca. Pusachunga, Guaranca. Iskunchunga, Guaranca. Y ya lo sabemos. 40. Patza Pachachunga, Guaranca. Guaranga. ¿Listo? Recuerde que Millón Patza sería Patza. es 100. Ahora subamos, que nos gusta ganar. Sigamos. Ya estamos en Patza Guaranga. Guaranca, Chuk. Guaranca, Chuk. Ishkai. Patza, Guaranca, Ishkai. No, Ishkai, Patza, Guaranca. Primero va el número. Quinza, Pachka, Guaranca. Chushkut, Patza, Guaranca. Pichka, Patza, Guaranca. Ajá. Sukta, Patza, Guaranca. Kachis, Patza, Guaranca. Pusa, Patza, Guaranca. Y Iskush, Patza, Guaranca. Yo no vi. ¿Y billón? ¿Y el billón? Espera, estamos en 20. Listo. Esta belleza ya llegó a su hora, llegó la muerte, El negro. murió. Creo que el trillón. Millones, millones. No sé, de billones no sé en realidad. Listo. Y el trillón. También existe, pero con millón suficiente. Uno. Ah, Es como uno, pero le así. aumenta la H. Porque hablar de uno en quichua no es normal. Uno, shu. Exacto. Uno. No es particularmente, esa palabra no se utiliza porque es una cifra, un monto muy alto. Entonces, por lo tanto, Entonces, ¿cómo sería un millón? ajá. Bueno, hasta ahí, listo. Ya, eso es 1.000.000. Uno. Listo. Ahora, ahí, digamos que 1.000.000. No, eso No, sé que hasta ahí Ay, ya nos mató. Pero hagamos una oración. Dígame 1.000.000 algo para poder yo rellenarle. Un millón. Supongamos que ya subimos del millón. Un millón. ¿Cuánto? ¿300? 300. Un billón. 1.000. ¿Millón? 1.000. Porque ya estamos del millón para arriba. Millón. Entonces vamos a quitarle esta palabrita. Entonces, sería Hacia abajo. ah, Todo sí. ¿Qué te parece? Como igual. Hay un trillón partido así, vean. No, porque yo no soy el trillón. Yo no sé si yo creo que con el millón ya saca. No, porque no para entonces en el caso está bien. Pero nadie sabe. Profe. Guaranga. Sí, guaranga, ¿cierto? listo. Ahí sería más o menos así. 1.15 Patza Guaranga. Porque los números no 1.15 Patza Guaranga. Ajá. 1 Chuk Patza Guaranga. 1 Pichka Patza Guaranga. Sukta. Pero bien. Hasta ahí estamos bien. Listo. Ahí sigue. Y el trillón. Ya, terminamos. Terminamos. Los números son
Listo, ya, ahora. 28 cuartos, profe. Bueno, muy bien, hasta ahí está bien. Para usted poder decir 1.300.000 tiene que decir todo esto, doña. Para que, a ver si memoriza algo. Profe, no es borro todavía. No, Profe, no déjeme con los números, diga. ¿Qué? 1.300.000. 1 Quimsa Pacha Guaranga. 1.300.000. ¿Uno qué? 1 Quimsa Pacha Guaranga. Entonces no sería 1. Patsa es para 100 de 100 en 100. Patsa. Pacha, sí. Guaranga, mire. ¿Ah? Sí, sí. Sí, solamente algunas letras requieren de un acento más Pronunciado. Pronunciado, más fuerte, más acentuado. next play. Listo. Ajá. Listo, guaguas. Oigan. Ajá, muy bien. Ahora, creyendo que esto está bien, cada niña y niño va a pasar aquí al pizarrón. Esto con los números. Yo sé leer, pero no escribir. Eres una bebé. Listo, bien. Entonces, vamos a utilizar. Guaranga. Pero no escribir. No, en quicha. Guaranga. Listo, mire. ¿Qué sería esto en español? 55.100. Exacto. Ahora usted, el valiente, va a pasar aquí al frente. Valiente. Por Dios, hombre. ¿Listo? ¿Quién es Y va a valiente? colocar en quichua. Listo, vaya pensando. Yo, profe. Listo, pase, papá. Más clarito. Hágalo un poquito más grande. Una letra más grande, sí. Listo. Guaguas. Pizza y guaranga. Ya se volvió. Ya, ahora vale. ¿Sí, ahora sí? Sí, es así. Así es como yo le... ¿Cómo haré antes de que Listo. Lo voy a escribir como referencia. Listo, entonces vamos a leer. Dice. Ajá. Sí, sí, ¿está bien? ¿Alguien sabe leer? Yo. Pizca y chunga, pizca y guaranga. Digo, no. Escribía pizca, sin T, ¿no? ¿Pizca no eran bien? Bueno, ¿y aquí qué hay? Cierto, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Califican? Sí. Listo, calificado. Excelente. ¿Es Santiago o no? Sí, Santiago. Santiago, muy bueno, muy bien. Santiago. Ya pasó Santiago. Pasó Santiago. Ring. O sea, tienen que pasar todos. Claro. Puede ser repetido. Siguiente. Listo. Ahora pasa Jessica. Pasa Jessica. Vamos, la profesora, venga para acá. Pasa la profesora. Oye, pero... Venimos aquí a reírnos. Tome, profe. Bueno, niños. Guaguas, guaguas. Guaguas. Siéntense que la profesora está enredada. Ya vamos para allá. Ah, pero no se puede utilizar hoja, ¿no? Todos No, estamos mira. a mano limpia. Es que esa hoja es... Mira, no tiene ni... Y el No tiene celular ni siquiera. también. Y tampoco no tiene dinosaurio.
Sí, ya ves, no tiene. Bueno, Es todo lo mismo de acá. Bueno, vamos, niños. Yo terminé todos los números. Porque sí. Yo terminé una hoja completa. Pues yo también terminé una hoja completa. Puede Taika, Ah, que va a terminar. Yo terminé primero que yo. Y solo la llevo porque mis hermanas Ashley anda bueno, muy copiando bien. eso en la ¿Está bien que yo utilice las frases, la cantidad de letras, o ustedes tienen preparado por lo menos para un promedio de 6 cifras? ¿Cuántas Yo cifras fui quieren la que me empezar? inventé el ciento, no sé nada. Si quieren empiecen con 3 cifras, así a poquito y van Dijeron que subiendo. si nosotros la hacíamos sufrir, ellos nos pagarían con la misma moneda. Listo. No, no, siéntense ahí. Listo, ya, por lo menos ya ahí va. Listo, vaya leyendo lo que la profesora va haciendo. Bueno, niños, vayan utilizando memoria porque ahorita pasa. Le voy a colocar otra cifra para que vaya ¿Así o no pensando. sé? Ajá, ¿qué dice? Léalo a ver. 102.500, eso, Isca. ¿Se trajo la falda? ¿Trajo la falda? ¿Para qué? Bien. Para Entonces, entregarla bien. 102.000 La falda de... es igual. De cuando el baño. Ah, sí. No, Pasa, ¿no se acuerda que dijo que le íbamos a llevar a casa Iscay, para lavarla y... Guaranga. Ay, Sí, su hermana fue Primero. para llevarla. ¿Se entregó? La mía la tiene mi papá. Listo, entonces vamos a ir. Ya vaya organizando, ya, ¿sí ven? Su hermana fue Entonces tienen que recordar que estamos hablando de 102.000. y bueno, ¿y ya. aquí por qué entonces no se guarango? ¿Ah? ¿cierto? Sí. Aquí tampoco es Y le guarango. van a colocar una empanada. Sí, no podía. Guaranga, pizca, pasta. Profe, nos van a dar hojas. 55. Profesora. Entonces es pizca, chunga, pizza, guaranga. La guaranga. Exacto. Entonces, Ah, sí, sí, guaranga, pizza, pasta. A mí no me quiero así. Ya, ya la había repartido. Por fin. Bueno, aquí en este tema me faltó el Dijo guaranga. que le había hecho un bicho todo feo, ¿cierto? Y se lo subió por la pierna. Guaranga, pizca. listo. Ahora sí, ¿qué fue lo que le faltó a usted? ¿Ya cuadró? Pasa, Isca y Guaranga, Isca, Pasa. Perfecto. Bueno, yo veo que ya no quieren más. Listo, ¿quién más? Quieren ya repartir los talleres. Profe, Listo. ya tenemos mucho copiando. Mejor me verga en la No, venga para acá, mamita. que la- ¡Ay, no! Porque me... No, le voy a colocar uno sencillito. Una sencillita y la colocan en el millón. No. Ahora no tengo Mire esta. ¿Cuál más delicioso? Listo. Y para otro. ¿Me puedo ver algo? Listo, ya. Ya ven. Bien, guaguas, guaguas. Dios. Marian Shamoy. Marian. Me voy a repasar un poquito y ya voy. Listo. Ay, Marian. Profe, es que no me lo sé. Sí, sí, lo sabe. Venga que le vamos a ayudar. Acuérdese, pregunte lo que no sepa y le ayudamos. ¿Se puede ver? Claro. 530 sería... Listo. Abajo alguien que responda 220. No, yo no.
Bueno, sí, yo me arriesgo. Listo, arriésguese. Yo le quiero responder. Bueno, recuerden que para la próxima clase que viene el día lunes vamos a terminar de hablar acerca del tiempo. ¿Qué faltaría? Jessica, nos falta completar El tiempo. el tiempo, los meses del año y añadido a eso el tiempo, milisegundos, minutos, horas. ¿Sí sabe? Ah, O sea, el 5 así como así normal, pero el 30 también. listo. 500, ¿cómo se diría? 5, ¿cómo se dice? Listo, entonces escriba pizza. Arranque por ahí. Escriba así. Ah, Pampa, uy. Ah, fiesta de cargar. Ah, ya, ya. Listo. Ahora, 100, ¿cómo se dice? Eso es, escriba eso. ¿Sí vio? Ajá. Ahora, 30. ¿Cómo se dice 3? ¿Ah? No, 3, 3. Ahora escriba 15. 15. Más retiradito. 15. Con la M. 15. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se dice 10? ¿Sí tiene? 10, ¿cómo se dice? Chunga. ¿Es agua? Eso es. Ah, no sé de quién es. Ah, no, solo se cayó. Eso es todo. Ahora, ¿cómo se lee, María? Vean, vean. Ajá. Ya. Ustedes lo hagan, ¿no? Si usted no escribió bien, claro, también. Siguiente. Entonces, ¿cómo se dice? No, lo que pasa es que Picha. yo lo uní. Guaguas. Ajá, y entonces con la Picha. Pinzachunga. Eso está bien. Seguimos. Consideraciones que toca tener. No lo vamos a leer, aquí se la idea de espacio. Ajá, o sea, en una línea puede haber 2 letras. ¿Sí entienden? Ah, ya te ¿Ya? Del formato. Por ejemplo, aquí se describe las alianzas, cooperación o gestión, no solo en términos económicos, con otras, ¿Qué niños? Digamos en el tercer punto, indicando nombres, hay líneas que digamos que tienen 2 letras. O sea, sí, para que no se confunda. digamos que estamos tocando el tema asociativo. Bueno, y acá creo que sí, esto Ok, no, sino para los que trabajan en veredas por ejemplo. Entonces se dan cuenta, digamos, por línea, pues hay variadas preguntas y bastantes. Entonces, por eso, Listo, va a leer, mamita. Lea, guau. obviamente, sí, seguramente ¿Cómo? que los proyectos que se recurren Ajá, perfecto. Izcaipatza, Izcaichunga, mire, ya está listo. ¿Quién más falta? mucho más exigente. ¿Quién más falta, guaguas? Profe, ¿me puede poner uno fácil?
Uno fácil, entonces le va a colocar. Ashley, profe. Información casi que decir. Listo. Pues con toda la información que tengamos de base, pero Profe, falta Ashley. Sí, Ashley, ya. Ya viene Ashley. Tranquila, Ashley, que yo le voy a ayudar. y bien, esta es yo creo que la última Y faltaría María Fernanda. Sí, usted puede. Ahí está con la hoja. Entonces esto era, les digo, ¿Listo? como esto, que abrir un pequeño espacio para el tema de concentración. En la clase que Bueno, guagua, atención, atención. vamos a casa para realizar esto. Obviamente no es, la idea no es revisarlo en detalle, porque lo podemos hacer cada quien, pero sí poder hacer como una Pasa uno al tablero y se olvida. ¿Qué significa? Usted lo dice mucho. Ah, ¿Qué significa yaya? Usted lo dice mucho. espere. Sí, Yaya o Taita. Ya tiene dos significados. El más antiguo, o la persona adulta. O ya, espere. El impacto o hay otras partes de lo que nos acabas de mostrar. Ari. Hemos dicho en el manual, viene claro en cada línea cuáles son los Ah, eso es. Calle Cama. Ari. Bueno, pues si uno entra, o sea, toca digamos, ver el detalle manual. Al comienzo hay una descripción muy detallada. De hecho, al comienzo hay una descripción muy detallada de cada línea. no, es que digamos en la línea Y dentro hay de dos cada letras. línea, Perfecto, ¿cómo se lee? Digamos, si usted es una letra pequeña, o sea, la línea es pequeña, es una letra, pero si Pasa, es que la letra, la línea larga son dos letras que tienen ahí. Pasa, chicha, chumba. Bien, ¿alguien falta? Ashley. Ashley, ¿dónde está? Ashley se fue a traer marcadores de ver. Joan. A Joan le vamos a poner uno pequeñito. Venga para acá, Joan. entonces hay Joan. al comienzo Mire, es tan seleccionando es el lugar específico de cada línea y sobre cada línea seleccionando. Ahí en la hoja, al principio dice, Ashley le va a colocar uno pequeñito. Usted se quedó con el más pequeñito. Joan, 2 cifras. Aiga. Último repaso, diga. El cusiachín mío pronto nos viene a acompañar. Habla, pero como todavía no tiene pedagogía en la cabeza. Habla. H. No se nos olviden colorear los números. No. Y como unirlos a la traducción. Unirlos, colorearlos y unirlos. Que los números sí los colores sean diferentes. Que sean el mismo. Recuerda que tú. Nunca. Ah, falta. Profe, buenas noches. ¿Cómo se lee, papi? Léalo. Léalo, lleva, vamos. ¿Me escuchan? ¿Ah? Ajá.
Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los recursos. Excelente, ¿qué es? Pues la mayoría 25. presentamos proyectos Listo, por ¿dónde está Yesenia lo Noeste? máximo que Ashley. aprovechamos. Venga, mi querida Ashley. Yo creo que ninguno Ya es la última, venga, han mamita. apoyado a partir de ahí con la respuesta. ¿Eso tiene que ver algo como con Listo, viene aquí. departamento o hay cierto número de proyectos que aporten por Listo. departamento o que apoyen por departamento? ¿Cómo se llama? Sí, digamos que concentración ¿Cómo se dice tiene uno? una fórmula en donde ellos, la fórmula establece Ah, sí, ¿cómo dice que no sabe? que se presenta por departamento y que De 1 al 10 aprendí a contar. Sí, que todos estábamos contando. Sería Shum, Ishkai, Sinta, Chusku, Icha, Supta, Kanchi, Usa, Isku, Chunga. Chunga ya es 10. Entonces ahora cuente Chunga más 5. ¿Cuánto sería? Cuente solamente 5. 5 en Quichua. Ya le ayudé hasta 10. O sea, ya tenemos la base, 10, que es Chunga. Ahora cuente 5. Bueno, ya usted ya tiene Chunga, ¿no? Chunga es igual a 10. Y ahora vamos a contar 5. Quinza, Chuscu, Picha. Ah, listo, ya entendió cuánto es. No, Chunga, equivalente a 10. Y Picha, equivalente a 5. Eso es. Eso sí, pero sí ve que le estoy ayudando. Ahí mismo tiene usted, no le dije que estaba cerquita, fácil. Listo. ¿Cómo se lee? Escuchen guaguas. ¿Cómo se lee? Listo, eso es todo. Excelente. Chunga picha, bien. Todos participaron. Gracias. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Nadie más. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Guaguas. Guaguas. Perfecto. ¿Qué le pareció? Guaguas, se durmieron. ¿Qué le pareció los números? Bonito porque aprendimos más de lo que ya Eso está bien, sí. Le permitimos acompañar un poquito más acerca de los números porque a veces necesitamos soltar un poquito las neuronas, soltar un poquito la mente para poder emplear los números. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer algo más? ¿Qué más falta? ¿Quiere más números? De todas maneras, El trillón. el trillón. No, es demasiado. Se enredaron. Entonces, yo voy a escribir 1.000.000. Ya escribí, ¿no? Sí, ya. Entonces vamos a colocar. ¿Cuánto? Necesitamos 300 millones 75. Sí, así mismo. 2.352.000. Espere, a ver, espere. 2.352.000. 600, Dios mío. 89. ¿Y quién lo va a resolver? ¡Oiga! ¿Quién quiere resolver eso? Yo le doy un bombón. Listo, resuelva. Ya le va a pagar el bombón. Uy, ¿en serio? No, Iván quiere resolver esto. Yo quiero. Entre los dos. ¿Así? Yo quiero. Bueno, Pero ganas así el te bombón. cuelga. Ah, pero con 40 se vale. Listo, con tal de que lo resuelva. Listo.
Ovo. Ah, no. Bueno, atento, atento, porque va a resolver el problema de la profesora Jessica. Se arrepintió. ¿Quién más se suma? 3 cerebros por 1. El nombre, ¿no? Sí, el nombre. Listo. Jessica, ¿va a resolver? Hay un bombombón. Listo, entonces yo me le voy a meter al rancho. Ya saben, ¿no? Tiene que pintar y unir con la línea, los números, con la palabra esa de completar también. ¿Es algo? No. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminaste. Falta dos. ¿Y el color rojo? ¿Pinza? ¿Qué te dije aquí? Pero busca, ahí sí está. Ahí sí está. Dale, por allá. Bueno, en la cartuchera, ¿no? Claro, si te cayó el piso tuyo. No, esa es la otra vez que una botella en el piso. El césped, no sé qué era. Voy a cambiar para ponerle el nombre. ¿Para qué más colores? Yo tengo más colores. Tengo marrón. Porque otro es naranja. ¿Por qué no mejor hacemos la actividad de colocar la palabra en quichua y nosotros colocamos el número? O sea, ustedes colocan la palabra y nosotros colocamos el número. Vamos, vamos. Se no quiere más. Usted encárguese con lo que haga. Listo, mire. Este es el resultado de este problema, Bataita. Listo, guaguas. Entonces, 1, 15, pacha, picha, isca, guaranca, susta, pacha, pusa, iscun. Todo eso. ¿Sí? ¿De quién es este? ¿Santiago es tuyo? Yo no sé tu nombre. Sí, me lo pidió para... Yo estaba un poco Yo solo pagué. Sí, lo puso, pero no. ¿Listo, guaguas?
Los proyectos se financian hasta un 70%. Hay guaguas. Es decir, ¿Cómo van si guaguas? el proyecto vale 100 millones de pesos, tú solo puedes pedir 70. Pero perfecto. Los otros